La RAE define bulo como noticia falsa propalada con algún fin. Indica que son sinónimos de bulo palabras como mentira, engaño, embuste, patraña, habladuría, camelo, infundio, bola, trola, cuento, paparrucha. Y solo una palabra como antónimo: verdad. Esto es Cazabulos y este es el primer capítulo de 10 episodios en los que hablaremos de bulos y de desinformación. Buscaremos y encontraremos bulos ya cazados que desgranaremos para saber su cómo y su porqué. Y para este primer episodio necesitaba un cazabulos experto. Así que tengo aquí a mi lado... O un conejillo de indias. También. A Jesús Espinosa, que es periodista de Neutral, periodista de La Sexta, experto cazador de bulos, y es un placer. Hombre, el placer es mío. Estar en las redes de La Sexta y en un podcast de La Sexta, para mí, vamos. La primera pregunta. ¿Cuál es tu bulo favorito, Jesús? ¿Cuál es mi bulo favorito? A ver, buena pregunta, tengo que pensarlo un poco, ¿eh? Yo te diría que tengo dos, ¿vale? Uno seguro que conoces porque se hizo muy viral. ¿Tú te acuerdas un vídeo de un monstruo en un lago en el Amazonas? Un vídeo que está grabado desde arriba, como una especie de helicóptero, que se decía que unos investigadores habían encontrado una nueva especie. Una serpiente gigante. Era una serpiente gigante. Bueno, pues ese bulo me encantó porque además lo replicaron todos los medios, latinos, por supuesto, pero también españoles, y tuvimos que salir a desmentirlo en Neutral, en La Sexta también. Y fue un bulo que me encantó porque yo me encontraba al monstruo en todos lados, se hizo muy viral en TikTok y no sé, recuerdo mucho ese vídeo. Y luego, a ver, por supuesto, hay un bulo que yo tengo grabado, que es que hubo un tipo, ¿vale? Que en Twitter, esto es para reírse, sí, pero hubo un tipo en Twitter que se inventó que David Bisbal había defecado en el metro de Madrid. ¿Tú te acuerdas de ese bulo? Y además es un bulo muy sencillo de crear, porque el tipo lo que se inventó fue una captura de pantalla en donde él decía que Bisbal había defecado en el metro de Madrid, que él lo estaba viendo. Respondía el metro de Madrid diciendo, oye, voy a enviar a gente para ver qué está pasando ahí. Todo esto inventado, ¿eh? Por supuesto no ocurrió, era una captura de pantalla que él se había inventado. Un bulo muy sencillo de hacer. Y luego el propio Bisbal respondía como diciendo, oye, que yo no... ¿Cómo que me estás contando? Entonces, claro, esa captura es que corrió como la pólvora ahí. De hecho, en La Sexta se desmintió, en Neutral se desmintió, y es un bulo que recuerdo porque aparte de ser fácil de hacer, los peligros de la desinformación pasan por ahí. Claro, los peligros de la desinformación pasan por ahí. Es decir, es muy fácil crear un bulo y viralizarlo, ¿no? Y aparte, señalando a una persona famosa como en este caso David Bisbal. Y se hizo tan viral que, claro, es que hubo que desmentir eso, para que te hagas una idea. Entonces, yo te diría esos dos. Has usado varios verbos, crear y difundir. Que son la clave. Son clave para... Bueno, es la columna vertebral de la desinformación. Crear y difundir. Vamos a empezar con un primer bulo, cazado. ¿Cuáles fueron los primeros bulos que surgieron en torno al ataque en la escuela iraní? ¿Qué pasó? Vamos a contar primero qué es lo que pasó este 28 de febrero. Bueno, lo que pasó es que a las primeras horas de la ofensiva de Estados Unidos y de Israel contra Irán, bajo mi punto de vista, lo que se cometió es un crimen de guerra porque se atacó, ya sea por error, que quiero pensar que fue por error, se atacó una escuela que estaba repleta de niñas, acabas de dar las cifras y son escalofriantes, y fue a las pocas horas de empezar la ofensiva, ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar un acontecimiento como ese, es decir, un ataque a una escuela llena de menores, cómo la desinformación, evidentemente, pues empezó a crear narrativas, a buscar culpables y a crear y difundir toda clase de bulos en torno a ese ataque, que si luego me vas a preguntar, tengo algunos ejemplos, ¿no? Y además un ataque en donde Grok, incluso la IA, tuvo un papel importante también. ¿Cuáles fueron los primeros bulos que surgieron en torno al ataque en la escuela iraní? Los primeros bulos, Ale, en torno a este ataque, lo que buscaban dos cosas. La primera, en algunos casos, minimizar las consecuencias del ataque. Te puedes imaginar esos bulos de dónde salían, ¿no? Minimizar las consecuencias de ese ataque, porque los bulos no solamente crean una narrativa concreta, sino que quieren que tú te creas también esa narrativa que ellos están difundiendo, ¿no? Por un lado, minimizar, pero es que por otro lado, lo que buscaban esos bulos era negar el ataque, ¿no? Aparte de buscar culpables, que luego hablaremos de ello, buscaban también negar ese ataque. Y cuando te digo que Grok tuvo un papel importante... Que es lo que hemos estado, obviamente esto lo hemos estado hablando, hemos estado preparando, yo te decía, ¿qué papel jugó Grok en este ataque, en esta difusión de bulos?
creo que durante esta ofensiva contra Irán, durante esta guerra en Oriente Medio, porque ya estamos hablando de un fuego cruzado, no solamente Israel contra Irán, sino viceversa, y países de alrededor, lo estamos viendo, Emiratos Árabes, Dubái, etcétera, creo que está teniendo un papel importante desinformador, ¿vale? Aquí no es blanco o negro, es decir, hay grises. Yo sería un hipócrita si te dijera que creo que la inteligencia artificial no es una herramienta que nos puede ayudar. Evidentemente, la inteligencia artificial nos puede ayudar también en los verificadores, también nos ayuda en muchos aspectos, pero no te puedes fiar única y exclusivamente de lo que te dice Grok, porque mete unos gazapos increíbles, que luego veremos algunos ejemplos. Sobre este ataque en la escuela, yo tengo apuntado que uno de los primeros bulos que se difundió eran imágenes reales de las tumbas de las niñas. Hay una imagen muy viral y que te pone los pelos de punta si la visualizas, que es un montón de tumbas puestas en fila de las niñas que habían muerto en ese ataque. Y esa imagen era real, ¿vale? Pero cuando la gente publicaba la imagen y le preguntaba a la IA, lo que la IA respondía era que no, que esa imagen no era real, que era, en algunos casos decía que era Brasil, en otros casos decía que era Indonesia. Y es una imagen, por ejemplo, que publicó el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní. Y era una imagen real, ¿vale? Porque en Neutral.es nosotros geolocalizamos la imagen, lo comprobamos con medios de comunicación de allí, en fin, hicimos un trabajo de verificación, por supuesto, de esa imagen, y esa imagen era real, pero cuando le preguntabas a la IA, lo que la IA te decía era que no era real esa imagen. Claro, ¿por qué? Pues esa es la pregunta. ¿Es una mera equivocación o también se está usando la IA en narrativa de guerra, que sabemos que en las guerras narrativas es muy importante, ¿no? Ese es uno de los primeros que hubo. Esta, que creo que es la imagen que tenemos todo en mente, la que has hablado tú de las tumbas de las niñas. ¿Qué más bulos hubo en torno a este ataque? Bueno, hubo bulos, como te digo, de imágenes reales que luego se decía que eran falsas, pero que en realidad eran reales. Y luego también había directamente imágenes creadas artificialmente con inteligencia artificial que, por ejemplo, hablaban del falso funeral de las víctimas de la escuela, ¿no? Se creó una imagen con inteligencia artificial como si fuera el funeral de las niñas, cuando en realidad esa imagen no era ni real, ni antigua, ni nada, sino simplemente completamente inventada. Y este es otra pata importante de la desinformación. Hablamos de guerras, pero de la desinformación en cualquier aspecto, que son imágenes creadas con inteligencia artificial, imágenes completamente falsas, que cada vez parecen más reales, porque cada vez es más difícil saber si una imagen es real o ha sido creada con inteligencia artificial. Que esto es un problema que iba a decir que era del futuro, pero en realidad es un problema que ya estamos teniendo, porque cada vez la inteligencia artificial, por ejemplo, Gemini, etcétera, es que tienen unos motores de creaciones de imágenes que a mí, vamos, es que a mí me dejan muchas veces sin palabras. O sea, yo me los creo al principio cuando los veo, luego es verdad que hay que hacer un trabajo de verificación y cuando te das cuenta de que no es real, te da que pensar, ¿no? O sea, ahora hablaremos también de herramientas, porque nosotros los tenemos, pero el público común no tiene tantas herramientas como nosotros. Estos bulos hemos hablado de bulos sobre el ataque. Sobre la escuela, eso es. En concreto. ¿Qué otros bulos han estado corriendo durante ya 3 semanas de conflicto? ¿Qué otros bulos hemos estado viendo? De todo. Sí, hablan sobre Irán, pero creo que haciendo un análisis conjunto de los 3 acontecimientos internacionales heavies que hemos tenido en los últimos meses, son un poco común. Sí, a ver, bulos de todo tipo. Mira, si antes te he dicho imágenes reales que la inteligencia artificial da como falsas, si luego también hemos hablado de imágenes directamente creadas con inteligencia artificial, hay otra pata muy importante dentro de la desinformación, dentro de los que crean y difunden esta desinformación, que son las imágenes descontextualizadas. Es decir, imágenes reales, pero que son antiguas y que se publican, se viralizan, se publicitan como si fueran actuales. Y esto es muy importante porque, claro, una imagen que es real pero antigua ya no la puedes catalogar como falsa. Es decir, tú cuando veas la imagen vas a pensar que es real porque la imagen en realidad es real. Lo que no te puedes imaginar es que sea antigua. Yo recuerdo un bulo que me llamó muchísimo la atención, que era un ataque, se veía un cielo nocturno, era de noche, y se veía un montón de misiles, ¿no? Y se decía que eran misiles de Israel contra Irán en esa noche del 28, cuando atacaron a Irán. Claro, la imagen es escalofriante y te voy a decir por qué, porque la imagen es real. Lo que pasa es que la imagen era del año 2024 y era realmente de un ataque de Irán a Israel, a esa famosa cúpula de hierro. Es decir, era al revés, pero estamos hablando dentro del mismo conflicto, entre comillas, dentro del conflicto entre ambos países, pero una imagen que era de hace un par de años, no era real. Y se viralizó mucho, porque claro, una imagen impresionante de guerra justo en la noche en la que se producen
esos ataques y esa ofensiva, pues claro, es un caramelito para la desinformación. Es decir, es una imagen que se viraliza mucho. Para vosotros, es decir, una noche como la del 28, ¿cómo? Porque os llegarán miles y miles de imágenes, miles y miles de noticias. Totalmente. ¿Cómo lo hacéis? Pues con mucho cuidado, Ale. Al final, claro, tienes que tener un filtro muy bien pulido para poder trabajar primero de forma ordenada, porque en Neutral tenemos una docena de periodistas que nos dedicamos a la verificación, ¿vale? Claro, hay que tener un flujo de trabajo muy ordenado, no solamente por la cantidad de imágenes que te llegan, sino también para que el trabajo sea lo más eficiente posible. Y luego tener muchísimos filtros a la hora de verificar. Mira, nosotros en Neutral no vas a leer nada en neutral.es que no haya pasado mínimo 3 filtros. Primero el del redactor, que verifica la imagen, vídeo, texto, lo que sea. Después el editor, que es el segundo paso, el coordinador de equipo, que también vuelve a hacer la verificación, como quien dice, es decir, se la lee con ojos completamente neutrales. Y después el editor o editora también de la web, que se vuelve a leer otra vez la verificación y, claro, a veces pecamos incluso, te digo, porque también es muy importante la velocidad a la hora de desmentir. Porque, claro, un bulo cuando se viraliza y tienes que atraparlo, por así decirlo, es mucho más fácil atraparlo cuando tiene cientos de retweets que cuando tiene cientos de miles. Ahí es verdad que has llegado un poco tarde, la verdad. Pero es mejor llegar tarde que llegar mal. Entonces, es verdad que nosotros tenemos muchos filtros para llegar siempre bien, pero hay veces que hay muchas imágenes que, claro, llegamos cuando tienen ya miles de retweets, porque es que te voy a decir una cosa, desgraciadamente la desinformación se viraliza mucho más que cualquier desmentido, que es uno de los problemas que tenemos los verificadores, pero en realidad es uno de los problemas que tiene la sociedad en general, ¿vale? Vivimos en una sociedad en donde la mentira corre mucho más que la verdad. De hecho, te diría que la mentira vuela y la verdad, pues, anda. Y ese es uno de los problemas que tenemos también. Volvemos un poco a el conflicto, a Irán, a los bulos. Ya hemos hablado de Trump. Perdón, no, creo que estás, sí. Que sí, es que hay otro bulo muy importante también que quería decirte, Perdona. que es que se viralizó, por ejemplo, una imagen de ciudadanos israelíes haciendo una celebración, celebrando algo, ¿no? Y lo que los mensajes que acompañaban a ese vídeo decían que eran ciudadanos israelíes que estaban celebrando el ataque contra Irán. De hecho, vamos a ver, era un tumulto de personas en la calle con música, banderas, algunos disfrazados, incluso con comida, etcétera, ¿no? Y no tenía nada que ver con la guerra porque era una fiesta judía. Una fiesta judía que se celebra cada año y encima el vídeo era de hace también un par de años, me parece, o del año pasado. No tenía nada que ver con la guerra, pero claro, se viralizó una imagen de ciudadanos israelíes de celebración y se decía que era porque estaban celebrando los ataques contra Irán. Claro, los bulos y la desinformación, esta te puedes imaginar de dónde nace, es decir, de dónde viene, pero también cuando hablamos de falsos ataques a Irán, también te puedes imaginar de dónde viene, ¿no? Es que cuando hablamos de una guerra, la desinformación se mezcla también con narrativa de guerra, con controlar el relato, y claro, eso lo hace todo mucho más complejo también. Lo acabamos de ver, que decir que los bulos se difunden con una intención. Total. Y es que no son inocentes para nada. Hablando de intención, vamos a ir a un personaje, a un actor que entra muy en juego, que es Donald Trump. Bueno. ¿Qué papel está jugando Trump para favorecer a esta cantidad de bulos y desinformación? Mira, para mí Trump Trump es el ejemplo perfecto de un desinformador. Porque es que además, yo no sé si lo hace a conciencia o no, pero usa técnicas de desinformación que desgraciadamente a veces le funcionan, ¿eh? Bueno, está en la Casa Blanca. Con tal de decirte eso ya es una prueba bastante importante de que algo le debe de funcionar lo que está haciendo, ¿no? Desgraciadamente. Claro, para que la gente que nos está viendo sepa de lo que hablamos, claro, los Tomahawk son unos misiles que usa Estados Unidos, ¿vale? Uno de los misiles o el misil que cayó en esa escuela y se cometió ese tremendo crimen, era un Tomahawk. Entonces, claro, la relación, en un primer momento, desde fuera, la relación está clara. Nunca nada es tan fácil, siempre hay que hacer investigaciones internas, en una guerra más todavía, y lo que tú has dicho tienes toda la razón. Por ahora las investigaciones y lo que publican los medios estadounidenses, el New York Times, el Washington Post, medios de los que yo me fío, ¿vale? Por lo que sea, ¿no? Efectivamente, medios referentes, tengan una ideología concreta u otra, tengan una posición u otra, pero yo sé que son periodistas que trabajan bien, que tienen sus filtros también, que tienen sus fuentes, y son medios de los que yo me fío. Y lo que has dicho antes, que estamos hablando de un crimen de guerra. Exacto, para mí, desde luego, no van a hacer afirmaciones de este tipo. Eso es, no se la van a jugar, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice la evidencia, ¿no? Pues por ahora, en este preciso momento, lo que dice la evidencia es
un error de inteligencia de Estados Unidos. Eso es lo que apuntan los informes que están publicando estos medios de comunicación, ¿no? Y por eso incluso algunos miembros de la administración Trump, que ese es un problema que tiene Trump, que tiene una administración, iba a decir dividida, pero bueno, yo diría que afortunadamente hay gente dentro de la administración Trump que tiene 2 dedos de frente y que se le cae la cara de vergüenza cuando sale en rueda de prensa y no son capaces de mentir, ¿no? Como hace su jefe, ¿no? Claro, la evidencia lo que nos dice ahora mismo es eso, pero es que Trump usa la táctica o la técnica que yo, mira, me he apuntado como la CC, que es confusión y caos. Mira, claro, cuando Trump sale y dice, oye, Estados Unidos, hay más países que nos compran Tomahawk. Estados Unidos, que yo sepa, no tiene nada que ver con el ataque. Oye, ¿habéis pensado que pueda ser Irán quien atacara ellos mismos a la propia escuela? Claro, te suelta ahí una serie de afirmaciones. Los medios de comunicación, que también tenemos que hacer, yo creo que una reflexión sobre esto, los medios de comunicación salimos en tromba a replicar esas declaraciones, ¿no? Se abren informativos, ¿no? Diciendo Trump niega el ataque a la escuela y apunta a Irán. Se abren informativos, se abren portadas, se abren matinales de radio con esas declaraciones. Es decir, Trump marca la agenda con esas declaraciones, ¿vale? Él lo sabe hacer muy bien. Pero claro, cuando Trump enfoca a Irán y señala una posible línea de investigación de, oye, otros países nos compran Tomahawk, o incluso Irán ha podido, sea un ataque de falsa bandera, sea un ataque a su propia escuela. Claro, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las pruebas que él aporta? Ninguna. No aporta ningún tipo de prueba. No aporta ningún tipo de argumento que sustente todo lo que él está diciendo, ¿no? Pero le da igual, porque él lo que hace ahora mismo es embarrar el terreno, ¿no? Es como si ahora mismo tienes un césped precioso, lleno de, no sé, de plantas, de flores, etcétera, y llega él con un cubo, ¿no? De barro, lo echa todo, lo esparce, convierte eso en un socarral y entonces te coge y te dice, vale, y ahora a partir de aquí, ¿no? Encuentra una certeza, ¿no? Claro, es muy difícil cuando embarras el terreno, ¿no? Entonces, para mí, Trump lo que hace es eso, crea confusión y caos. Y yo no sé si lo hace intencionalmente, pero lo hace, desgraciadamente, bien. Es decir, le sale natural. Claro, es que le sale natural. Pero es que lo estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver, estamos hablando de la guerra, pero es que lo estamos viendo con nuestro país. Cuando él se refiere a España en las ruedas de prensa, cuando le preguntan y tal, y suelta cosas como, no, es que a lo mejor les cortó el comercio, cosa que sabe perfectamente que no puede, porque vamos en bloque con la Unión Europea. O cuando dice, no, es que a lo mejor habría que echarles de la OTAN. Algo que evidentemente sabe que no es posible, primero porque no depende de él, ¿vale? Y después porque España es un miembro de la OTAN que aporta, uno de los miembros que ahora mismo, bueno, está ayudando, llevando la fragata, por ejemplo, tal, que puede estar de acuerdo o no, pero es un medio activo de la OTAN. Es decir, que Trump sabe perfectamente que lo que dice muchas veces son habladurías, pero sabe que se va a hablar de eso, sabe que se va a poner en la agenda que se van a difundir sobre todo en redes sociales que están siendo prácticamente su altavoz. Su altavoz. Los medios y las redes sociales las usa de altavoz. Eso es. Y se va a obviar lo serio y lo importante, que es la investigación. Es decir, tú y yo, desgraciadamente, si abrimos un periódico, sabemos exactamente qué ha dicho Trump, cuándo lo ha dicho, cómo lo ha dicho, dónde lo ha dicho, con quién lo ha dicho. Pero claro, intenta desgranar o conseguir, por ejemplo, pues ese informe de inteligencia, ¿no? Probablemente habrá también cientos de noticias sobre ese informe de inteligencia, pero desgraciadamente, a día de hoy, pesa más, creo, yo desde mi punto de vista, creo que pesa más, desgraciadamente, la desinformación que Trump puede soltar en cualquier momento que las informaciones periodísticas serias. Te digo también para la gente, y eso también es un problema y explica en gran parte cómo la desinformación tiene tanto poder ahora mismo. Sí. Y por eso hay verificadores como nosotros que tenemos que verificarlo. Hemos abierto el abanico. Vamos a ampliar. Vamos a salir de Irán. Vamos a hablar también de Venezuela, de Groenlandia. ¿Qué buscan los bulos y la desinformación en este tipo de conflictos? Hablando de esa posible invasión. Pero es que ahí tienes el ejemplo perfecto de Donald Trump. Es Donald Trump personificado. Es decir, lo que ocurrió en Groenlandia es Donald Trump. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Es que no ha ocurrido nada. Y estuvimos semanas hablando de Groenlandia. Estuvimos semanas hablando de Trump y sus sinsentidos sobre Groenlandia. Y no ha ocurrido nada. No sabemos si no ha ocurrido nada porque Trump no se ha atrevido, si porque se ha olvidado y ahora está a otras cosas, porque evidentemente lo de Irán le ha atropellado, o porque realmente se aburría en ese impasse antes de atacar Irán. Y pues
dijo, bueno, pues voy a hablar de Groenlandia y tal. No ha pasado nada en Groenlandia. Evidentemente en Irán sí, por supuesto, y en Venezuela sí. Pero fíjate lo que ha pasado en Venezuela. Ahora mismo Trump reconoce a Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez es otro brazo del chavismo, es decir, es el mismo régimen, ¿no? ¿Por qué has capturado a Maduro si luego reconoces al mismo régimen, ¿no? Son preguntas que yo me hago no políticamente, sino periodísticamente a la hora de intentar descifrar cómo es Donald Trump como personaje, ¿no? Claro, tú me preguntas, bulos y desinformación en Venezuela, en Irán, en Groenlandia. Pues bien, para mí esos bulos buscan de nuevo varias cosas. La primera es una especie de como de guerra informativa, como de guerra híbrida, ¿vale? Porque evidentemente lo que pasó en Venezuela no es una guerra, ni mucho menos, pero sí tiene elementos de guerra, porque tú entraste en un país soberano, capturaste a su presidente y luego te lo llevaste a tu país, ¿no? Ahí evidentemente los bulos y la desinformación lo que buscan muchas veces es justificar esa captura, ¿no? No existe el concepto de guerra cognitiva. Exactamente, eso es. Y cristalizar narrativas que lo que hagan sea apoyar esa acción, ¿no? Eso por un lado, pero luego también controlar la narrativa, evidentemente. Vamos a ver, los bulos los puede lanzar. Hay bulos incluso que se lanzan desde administraciones públicas. Bueno, el propio Donald Trump lanza toda clase de bulos, pero luego hay bulos de personas que ideológicamente respaldan actuaciones como por ejemplo la de Donald Trump, ¿no? Y que se organizan para crear y para difundir bulos y para intentar dominar el pensamiento y controlar el pensamiento de más gente, ¿no? Que es un poco el objetivo muchas veces de la desinformación, ¿no? Aquí vienes, ¿de dónde surgen? Estamos hablando de que buscan controlar. ¿De dónde surgen la mayoría de estos bulos y quiénes? Mira, los bulos pueden surgir de múltiples orígenes, desde administraciones públicas, desgraciadamente, y lo vemos con Donald Trump, desde grupos de extrema derecha que además son muy buleros, grupos de extrema derecha que están organizados. Es que ese es un problema también de la desinformación. Mira, ¿por qué existe el IFCN? Para que la gente que nos está escuchando lo sepa, el IFCN es el paraguas común que aglutina a todos los periodistas que nos dedicamos a la verificación, pero que aglutina a nivel mundial, ¿eh? Hablamos de España, el resto de Europa, por supuesto, hablamos de Asia, hablamos de África, hablamos de América del Norte, América del Sur. ¿Por qué hemos tenido que organizar los dos verificadores a la hora de luchar contra la desinformación? Porque desgraciadamente la desinformación está organizada. Es que hay grupos organizados que a día de hoy, ahora mismo, y muchos de ellos son de extrema derecha, se dedican a crear y a difundir desinformación para respaldar opiniones políticas, para respaldar acciones políticas. Lo hemos visto con la inmigración. Mira, vamos a ver, tú puedes estar de acuerdo o no con la regularización masiva, por ejemplo, de inmigración que ha hecho el gobierno hace apenas unos meses, ¿no? O unas semanas, no llega. Puedes estar de acuerdo o no, pero lo que tú no puedes hacer es combatir esa regularización de inmigrantes con desinformación y con mentiras. Y cuando nació esa regularización de inmigrantes, ¿qué es lo que inmediatamente nos encontramos en las redes sociales? Pues mira, nos encontramos diciendo que iban a venir una avalancha. Nos encontramos diciendo que se nos iban a colar antecedentes penales de un montón de personas que buscaban la regularización. Se nos dijo que iban a presentar papeles falsos y que la policía, la Guardia Civil, no iba a tener capacidad para comprobar esos papeles, ¿no? Desinformación que, primero, no sabemos, porque primero, no ha ocurrido, ¿no? Y segundo, es claramente falsa. Porque que tú digas que ahora mismo a la policía se le pueden colar antecedentes penales falsos, ¿tú por qué dices eso? Tú desde tu casa, con un ordenador. O sea, ¿por qué dices eso? Claro, no lo sabes, evidentemente. Entonces, eso es una narrativa desinformadora y es que lo vemos en nuestro país. ¿Y quiénes crean esa desinformación? Personas como tú y yo, sin responsabilidades políticas ninguna, pero personas que respaldan una ideología concreta, muchas veces de extrema derecha, que deciden crear y difundir esa desinformación y organizarse para hacerlo y publicarlo, no solo en redes sociales, sino también en plataformas que son, entre comillas, privadas, donde es más difícil perseguir la desinformación. Hablamos de WhatsApp, hablamos de Telegram, y eso es un problemón, porque Telegram y WhatsApp, a la hora de difundir desinformación, es un problema, porque es un nicho muy difícil de acceder. Un tema para próximos episodios, capítulos para próximos episodios porque es un WhatsApp tema, y Telegram. Es un tema. Nos has avanzado un poco vuestra manera de trabajar y ahora te voy a pedir unos tips, unas instrucciones para que sepamos, para que una persona que no tiene las herramientas que tenemos los periodistas, que tenéis los verificadores, sepan que cuando les llega cierta información, sepan si es o no información o no lo es. Vale, o sea, me estás pidiendo un consejo para el 99,9% de la población española. Sí, incluso claro, los periodistas tenemos herramientas, pero sí es verdad que hemos de reconocer todos los periodistas que creo que alguna vez
hemos visto imágenes que nos hemos comido. Bueno, yo el primero. Y prácticamente día sí, día semanalmente. también. Sí, totalmente. Y O sea, más al cuando final, hablamos de conflictos y situaciones como estas, que la cantidad de información Claro. que corre por todos lados es ingente. Tremenda, ¿no? Y aparte, si nosotros, imagínate nosotros que verdad que trabajamos con información y con contenido diariamente, la gente no, pero la gente entra en las redes sociales, entra diariamente. Entra, de hecho, muchas más horas de las que debería entrar, ¿no? Mira, unos tips. Lo primero es... lo primero te diría no tener el pulgar rápido, ¿vale? Es decir, no compartir lo primero que veas. Porque la desinformación muchas veces se nutre de emociones, y emociones intensas. Se nutre del enfado, ¿vale? Se nutre de la euforia, se nutre de la desesperación, ¿no? Y, por ejemplo, imágenes de guerra, ¿no? Es decir, que tú ves imágenes de guerra, te descomponen por dentro, estás hiper enrabietado por lo que estás viendo y decides compartirlo, ¿no? ¡Vaya masacre! Y a lo mejor son falsas, ¿no? O alguien que esté, desgraciadamente, en una situación de desempleo, alguien que tenga un problema personal importante, o alguien que, por ejemplo, esté cobrando el salario mínimo y no llegue a fin de mes y tenga que ir, por ejemplo, a colas de bancos de alimentos públicos, que vea informaciones sobre ayudas a inmigrantes, etcétera, y entonces los seleccione como su enemigo y entonces decida compartir ese tipo de contenidos. Primero, no hacerlo, porque la desinformación lo que hace es nutrirse de esa situación personal y de esa hiperactivación que te provoca, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, no compartir todo, nada más verlo. En segundo lugar, buscar si lo que estás viendo es real o no con las herramientas que tenemos, es decir, Google, con un buscador. Si tú ves un vídeo que piensas que puede ser verdad pero no estás seguro, oye, búscalo en Google. Busca misiles, Israel... Por ejemplo, el que yo te conté, ¿no? El que era antiguo, que era que se veía de noche, ¿no? Pues misiles de noche, Israel, tal. Haces una búsqueda. Y miras a ver si en YouTube, miras a ver si en Google, en otros medios de comunicación, se ha hablado de ese ataque y si se han adjuntado imágenes que concuerdan con el vídeo que tú estás viendo, ¿no? Eso es una cosa muy sencilla, cualquiera puede hacer. Lo único que tienes que tener tiempo, paciencia y, sobre todo, hacerlo antes de compartirlo, que ese es el primer paso, el más importante, ¿no? Eso por un lado. Si no lo encuentras, ¿vale? Es decir, si tú no encuentras otras referencias sobre lo que estás viendo, probablemente lo que estés viendo no sea cierto o sea muy nuevo. Por tanto, ahí, esperar. Después, ojo, no vale con que tú leas lo que está ocurriendo en cualquier lado. No voy a entrar en ideologías concretas de medios de comunicación, pero sí que tienes que ir a medios de comunicación que sean referentes, que se conozcan, que sean cabeceras, que sepas que trabajan periodistas ahí, que no sean pseudomedios, que no sean blogs, ¿vale? Eso es muy importante. Tú puedes estar de acuerdo o no con X medio, pero sabes, y yo lo sé y tú también, que muchos medios de comunicación, oye, trabajan periodistas, que tienen sus fuentes, que tienen su forma de trabajar y que te puede gustar más o menos la línea ideológica, pero sabes que lo que te están contando tiene una base, es decir, que no te quieren engañar deliberadamente, ¿no? Eso por un lado. Y después, por supuesto, darte un paseo, por así decirlo, por los verificadores en nuestro país. Ya tenemos? sea, claro, efectivamente, ya sea Neutral, evidentemente La Sexta también, que en todos sus programas verifica, y luego también en España tenemos otros verificadores que hacen un trabajo también, compañeros nuestros, un trabajo excepcional, y muchas veces, pues, evidentemente, también hay que también leer sus informaciones y sus verificaciones, ¿no? Eso es un poco como los tips que yo diría a la gente, es decir, pensar antes de compartir, intentar comprobar en motores de búsqueda, es decir, herramientas que tenemos tú y yo a nuestro alcance. Si no lo encuentras, buscar en medios de comunicación de referencia, conocidos, qué están contando o de qué hablan sobre ese asunto en concreto que tú estás intentando comprobar. Y después, por supuesto, nosotros, los verificadores. Es decir, mirar si nosotros hemos hablado de eso y si nosotros hemos verificado ese contenido. Eso es un poco, yo te diría un poco los consejos que yo siempre digo a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedo verificar tal? Pues son sencillos, son de andar por casa, pero claro, porque al final la gente de a pie que no tiene herramientas que tenemos nosotros ni el tiempo que tenemos nosotros son los más fáciles. Efectivamente. Y ojo, muchas veces son los que sirven. Gracias, lo primero. Ah, bueno, a ti. Después espero que vuelvas a próximos episodios, capítulos de Cazabulos, como si experto cazador de bulos. Si tú me llamas, yo entro por esa puerta. Esto es Cazabulos, este ha sido el primero. Habrá muchos, habrá 9 más, seguramente mejores. Bueno, no se sabe. ¿No te ha gustado tanto este entonces? ¿O qué? Sí, me ha gustado mucho. Vale. Pero creo que has abierto, mejor es seguro, has abierto ventanas a otros temas que no tenía en mi lista de posibles capítulos. Marrones para otros o para otras. Sí, seguramente. Sí. Mil gracias, Jesús, y este es el primero. Habrá más. Chao.